Hola, ¿qué tal? Bienvenido a una nueva edición de Prisma Económico, aquí donde conversamos con los profesores de la Facultad de Administración y Economía de la USACH. Hoy día estamos con Denise Laros, académica, que tiene la gracia de venir de otra disciplina, de la ciencia política, ¿cierto? ¿Cómo estás, Denise? Sí. Hola Mirko, ¿cómo estás? Un gusto. Bien, pues oye, ¿cómo es esto de la cosa multidisciplinaria que aterrizas tú en una facultad de Administración y Economía? La verdad es que es un espacio súper grato para trabajar porque se ha dado una oportunidad de aunar gente que viene de distintas áreas, que tiene distintas fortalezas, sobre todo desde el pensar de las ciencias sociales más integral, con la rigurosidad que tienen las ciencias económicas, las ciencias administrativas. Y la FAI se ha abierto como un camino a permitir esta multidisciplinariedad, uno de los espacios en los que se constituye es este centro de investigación en métodos experimentales, en el cual yo me desempeño como académica, asociado también al Departamento de Administración. Lo que es una tendencia en general en el mundo, buscar lo multidisciplinario, comprender que estamos viviendo fenómenos que requieren abordarlos desde lugares muy distintos desde el punto de vista intelectual. Eso no es, si bien tiene un tiempo, no es algo que históricamente haya sido así. En general en Chile venimos de la lógica de la hiperespecificidad, ¿no? Claro, es que es fácil interactuar con los mismos, la gente como uno, ¿no? Una vez que nos encasillamos en una carrera, en una disciplina, en una especialidad, es fácil hablar con uno porque tenemos el mismo lenguaje, pero la ciencia nos hemos ido súper segregando de forma tal que decimos las mismas cosas, pero a veces con distintas palabras. Uno de los desafíos de la interdisciplinariedad es poder tener ese lenguaje común donde uno pueda interactuar y poder compartir y transmitir ideas para que los otros desde sus propias disciplinas digan, ah, pero mira, esto yo lo sé de esta otra forma y lo entendemos así y podemos complementar las visiones. Ninguno de nosotros va a tener nunca la capacidad de tener una visión entera del mundo porque el mundo es muy grande y hay mucha información, pero si somos capaces de comunicarnos, yo creo que ahí tenemos el camino mucho más allanado a Muy bien. poder. Qué bonito es el desafío porque además nos conecta con la necesidad de hacerlo, por ejemplo, en temas urgentes como el COVID, donde ustedes trabajaron un enfoque multidisciplinario para estudiar la pandemia en Santiago, tengo entendido, ¿no? En la región metropolitana. Nosotros hemos estado estudiando el COVID. Los datos que nosotros en el equipo de trabajo analizamos junto con investigadores en Alemania y en Inglaterra son principalmente ingleses, pero porque por una suerte de información y de disponibilidad de datos, pero las lógicas son las mismas que funcionan en Santiago. Tiene que ver con, en el fondo, la importancia de la transmisión, cuánto movimiento existe entre una comuna y otra. Nosotros, el ejemplo en Santiago, que una ciudad altamente segregada, donde general ya nos pasó con el Transantiago, ¿no? Las personas, nosotros que trabajamos en la ciudad, nos trasladamos largos, muchos kilómetros, muchas horas, muchos transportes públicos distintos, que fue la parte que se nos hizo difícil cuando empezamos a interactuar, metro, micro, qué sé yo. Y hoy día, mientras más intercomunicados estamos, mientras más necesidad de desplazamiento tenemos un mayor riesgo de contagio COVID, ¿no? Segregación Las comunas, económica solo. La segregación, ¿qué es lo que se entiende por segregación? Uno dice segregación económica, claro, la gente del barrio alto, gente de sectores populares, pero ¿es más complejo que eso o no? o sea, yo creo que la complejidad está en, en la necesidad de integrarnos, ¿no? Podemos seguir teniendo barrios que sean más económicamente pudientes y otros barrios donde se concentren otros tipos de poblaciones, pero yo creo que uno de los desafíos que nos plantea el COVID es de integrar distintos tipos de trabajo, personas de distintos niveles socioeconómicos dentro de las mismas comunas, ¿no? Que uno no necesariamente tenga que trasladarse al otro lado de la ciudad para poder trabajar,
sino que pueda encontrar espacios de trabajo dentro de la misma comuna o de la comuna colindante o de comunas que no queden tan territorialmente dispersas. Cuéntanos un Para eso poquito hay que más de, hacer un claro, sí. montón. Cuéntanos un poquito más del estudio. Bueno, en el estudio lo que nosotros vimos es el tema del contagio principalmente, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con...? Hay características propias de las comunas donde uno se ve mayores niveles de contagio. Y esas características tienen que ver con si es que una comuna es rural o es urbana. Las comunas urbanas obviamente tienden a tener mucho mayor nivel de contagio porque el contagio del COVID es entre humanos y humanos en este momento. Entonces, más humanos concentrados en un mismo lugar. Pero también tiene que ver con los niveles socioeconómicos. Nosotros en Chile tenemos unos niveles de salud, calidad de la salud correlacionados directamente con los niveles socioeconómicos que tenemos. Entonces, personas de niveles socioeconómicos más bajos, que se correlacionan con, son personas que normalmente tienen niveles educacionales más bajos, que se alimentan peor, tienen enfermedades de base más, o sea, tienen más prevalencia de enfermedades de base que son las que nos están llevando a ver estas altas tasas de mortalidad. Entonces, lo que nos pasa ahora para el 18, si es que uno ve el mapa, por ejemplo, de Santiago para el 18, claro, zonas como Puente Alto, la zona sur de Santiago, todavía siguen cuarentenadas, llevan 4, 5, 6 meses de encierro y no van a poder salir y no van a poder celebrar estas fiestas patrias. En cambio, qué sé yo, todos los residentes de Las Condes, Vitacura y los barrios que ya están en una apertura inicial, se pueden mover libremente sin tener ningún tipo de permiso. O sea, son como, claro, ¿qué es lo que pasa? La gente en los barrios más pobres de Santiago, de menor nivel adquisitivo de Santiago, tiene estas enfermedades de base que son más prevalentes, tienen más necesidades de salir a trabajar porque no tienen contratos o no pudieron tener acceso a estos beneficios, tienen mayor informalidad laboral, y ahora van a seguir siendo aquellas personas que van a sufrir el mayor embate del COVID, porque van a ser los barrios donde les va a costar mucho más salir. Tienes más gente, más riesgo, más necesidad de que al menos una persona en la casa salga a dar, ¿no?, proveer los recursos necesarios para la subsistencia, y van a estar más tiempo encerrados. Eso se va a empezar a sentir, o sea, ese tipo de concentración territorial de las consecuencias de estas pandemias, yo creo que eventualmente vamos a tener algún tipo de protesta, como se está viendo hoy día en Colombia, como se está viendo, como se vio en Estados Unidos, como pasó en muchas partes en Europa después que se empezaron a liberar un poco los confinamientos. Oye, lo territorial, el estudio de lo territorial, la mirada de lo territorial como disciplina va a distintas áreas de la investigación, es algo en lo que tenemos hartos déficits en Chile. Desde un punto de vista positivo, la pandemia nos pone de cabeza, si sí o sí, tienes que ver esto, ¿no? O sea, empieza a ser como un tema mucho más interesante para el mundo académico y después quizás, ¿no?, para la conversación pública. Pero fundamental, ¿no? Fundamental que nosotros siempre, a ver, estadísticamente normalmente hablamos de promedios, ¿no? Pero al hablar de los promedios, estamos escondiendo todas las desviaciones estándar que existe, y si es que empezamos a hablar ya de la heterogeneidad, de los cambios, de cómo se comporta, bueno, una de las razones de estos cambios es la geoespacialidad, la territorialidad, y en un país tan largo y tan distinto en tipos de trabajos que hacemos, en el tipo de vida que tenemos. Las zonas norte son muy distintas a las zonas centrales, son muy distintas a las experiencias que tienen las personas en Valdivia o Magallanes hoy día, y si nos quedamos solamente en los promedios, que es lo que es natural comparar, es lo que estamos haciendo, es perdiendo todo ese valor de la dispersión, todo ese valor de la diferencia. El Y promedio ahora que, que tenemos... además, la prevalencia del promedio en la mirada tiene que ver con que también tenemos un Estado hipercentralizado, un decisor político, ¿no?, hipercentralizado, y entonces le interesa el promedio nacional, ¿no? No le interesa lo que pasa en cada una de las partes, y los medios de comunicación son una continuidad de aquello también. Sí, y cuando el promedio tenemos que casi el 40% de la población chilena está concentrado en Santiago, entonces Santiago se
se come todos los promedios, no es lo que pasa en Santiago, entonces después como que se interpreta que pasará en todo Chile, pero vemos que, por ejemplo, Rapa Nui estuvo con los colegios cerrados muchísimo tiempo, a pesar de que no tenía casos activos. Tenemos zonas rurales donde los niños podrían estar asistiendo a los colegios y hay algo de esto que se está haciendo, ¿no? Tengo entendido que hay algo de esto que se está discutiendo hoy día, pero tenemos zonas donde los niños podrían empezar a asistir a los colegios y evitar todas las consecuencias nefastas que va a tener el no acceso a educación en un establecimiento escolar, sobre todo para aquellos que son más desfavorecidos. Y no lo vemos porque, claro, estamos concentrados durante, qué sé yo, mayo, junio, julio, todo era Santiago, donde estaba concentrada la masa de los contagios, de las muertes, de los riesgos, de las cuarentenas, de las medidas, qué sé yo. Pero si nosotros miramos el mapa de Chile hoy día, vemos que las condiciones son muy distintas, muy distintas. Tenemos regiones como Los Ríos, que está con restaurantes abiertos, que muy parecido al lado de Las Condes, pero tenemos Magallanes, que estuvo bien en algún momento y ahora tiene una ola horrenda. Pasamos a tener como zonas hotspot, zonas donde de mayor contagio o de mayor riesgo, que están en distintas partes, y nosotros en Santiago lo estamos dejando de ver, y como lo estamos dejando de ver, está dejando de tener la misma relevancia en la agenda política, de lo que, no digo que COVID vaya a pasar de la agenda, ¿no? Pero yo el otro día escuché a una persona mayor que vive en Las Condes que comentar, pero ¿cómo íbamos a hacer el plebiscito en octubre si en octubre estábamos en cuarentena? O sea, perdón, en abril. Si en abril estábamos en cuarentena, bueno, pero hoy día en octubre tenemos, ¿cuántas comunas tenemos en cuarentena? ¿Cuál es la realidad chilena? ¿Cuántas comunas tenemos en cuarentena hoy versus las que teníamos en abril? Y vamos a tener que hacer un plebiscito igual, con una población donde, claro, para los que estamos en Santiago, seguramente vamos a poder participar, pero los que están en otras zonas, que no tienen la capacidad de visibilizar sus riesgos, más allá de los alcaldes que han hecho muy fuerte esa labor, digamos, se hace difícil. Y se nos va porque nosotros como individuos, nuestra atención está en lo que estamos viendo, en nuestras experiencias. Es muy difícil extrapolar a las realidades que están teniendo personas en otros lugares que nosotros no conocemos y que nos cuesta imaginar. Ahora es un poco ineludible, el espíritu de la historia nos pone de frente a la mirada de lo territorial, de esta desigualdad que no solo tiene que ver con los ingresos, sino con vivir de manera radicalmente distinta. Un poco las encuestas políticas, ¿no?, que hablan de que los personajes mejor evaluados son todos alcaldes, ¿no?, de un signo o de otro, pero son alcaldes, nos dice que lo territorial empieza a ser mucho más sentido, que el lenguaje que viene desde la cercanía con lo concreto de un lugar empieza a tener mucha más fuerza que esta esta construcción ideológica de visiones macro, ¿no?, desde grandes relatos abstractos, ¿no? Exacto, son los alcaldes, y los alcaldes han sido una fuerza muy potente yo te diría en el último año, ahora que vamos a entrar a octubre y que tenemos el estallido social, vamos a estar cerca de cumplir un año. Fueron los alcaldes los que llevaron la batuta en forzar a los partidos políticos, a los movimientos nacionales a sentarse a conversar. Los alcaldes ahí obligaron a tomar ciertas medidas, y después fueron los alcaldes los que en marzo obligaron al gobierno, alcaldes de todos los símbolos políticos, a cerrar los colegios más temprano. No estaban los planes del gobierno cerrar los colegios en todo Santiago, al menos en el 15 de marzo. Eso no estaba en la agenda. Se querían hacer otras cosas, querían vacunar, había todo un protocolo, que si primero tenía que aparecer un caso y después iban a cerrar, pero fueron los alcaldes los que dijeron no, levantaron el sentir, el miedo que tenía una población, que ya venía abatida de la incertidumbre y del riesgo asociado con todos los cambios que se venían hablando desde el estallido.
la mayoría de la población ahí estaba a favor de los cambios, al menos en lo que aparece en las encuestas, pero esos riesgos se sumaron al riesgo de un bicho invisible, contagiable, sin síntomas y letal, ¿no? Entonces, a veces a las autoridades nacionales, a veces a los que vivimos en Santiago, a veces los que no tenemos los pies tan puestos en el contacto cotidiano con la ciudadanía, nos cuesta mucho. Entonces, autoridades intermedias, como lo han sido los alcaldes, como eventualmente pueden llegar a ser los gobernadores regionales cuando por fin nos convengamos a que este tipo de autoridades tenga cierto poder, ¿no? Si yo no recuerdo bien cuándo empezó la discusión de los gobernadores regionales electos, pero por lo menos tiene más de 10 años, al menos tiene más de 10 años. Y la ley salió aprobada hace más de 2. Probablemente desde 1828, el fin de la Constitución liberal y el poder de las regiones, que allá ahí se dibujaba un Chile federal, que fue aplastado por la revolución conservadora de Mariano Gaña y Diego Portales. Esa es la verdad. Y después tuvimos alguna conversación cuando esa constitución fue como derogada en los hechos, ¿no? Por cuando llegamos hasta la república parlamentaria, que es un acto que se refleja muy bien hoy día, donde tenemos esta constitución del 80 que ha sido modificada y hoy día tenemos un parlamento altamente empoderado que hace un año atrás no se veía. Oye, tú me contabas que trabajabas también en algo bien interesante como académica de la escuela, que son el tema de las habilidades blandas, que en general es algo que se conversa tradicionalmente en el mundo de la empresa, ¿no? Y que bueno, lo importante es que un profesional tenga habilidades duras y ojalá también tenga algunas habilidades blandas, pero lo cierto es que sospecho que estamos entrando a un mundo donde lo central es tener habilidades blandas, ¿no? Las duras, ojalá que también las tenga, pero sin las blandas no sobrevive. ¿Por qué no nos cuesta un poco de eso? ¿Qué es lo que se entiende por habilidades blandas y por qué son tan relevantes? Sí, feliz. ¿Qué es lo que nosotros estamos viendo? Las habilidades, partamos por las habilidades duras, que es algo por lo cual nuestra facultad es reconocida y que nuestros profesionales tienen, se sabe, se habla muy bien de sus capacidades técnicas, ¿no? De los procesos, de cómo funcionan y que tienen mucha formación y una formación muy dura, sobre todo desde el legado que tenemos de la Escuela de Contabilidad, que sigue siendo muy destacado. Pero lo que vemos hoy día es que con la cantidad de información disponible y con el avance voraz de las tecnologías y la necesidad de adaptarse rápidamente a lo nuevo que venga llegando, la verdad es que las habilidades duras van quedando obsoletas bastante rápidamente. Y uno de los desafíos que tenemos hoy como facultad es generar profesionales que sepan interactuar con otros profesionales de todos los niveles, o sea, que sepan llevarse bien y respetar tanto al conserje o al guardia que los recibe en la entrada a la empresa hoy día, como con la gerencia, y poder tener esa capacidad de mirar, de entender el negocio. Me refiero a negocio no como solamente un emprendimiento, sino que de la institución en la que se está insertando, ¿no? Puede ser que trabaje en un organismo público y tiene que ser capaz de entender cuáles son los desafíos que tiene su jefe y su ministro y su subsecretario, como puede ser en una empresa, alguien que esté entrando como junior y que sea capaz de entender para dónde va el futuro, saber presentar, no solamente quedarse en responder bien a la tarea que se le asigna, sino que también poder entender cuáles son los cambios que se vienen y cómo la unidad en la que yo estoy trabajando puede modificarse, puede mejorar y presentar propuestas de solución, presentar análisis y evaluación. Y para eso se necesita análisis crítico. Necesitamos necesitamos no pensar como meros empleados que hacemos nuestro trabajo bien y con eso llegamos hasta el final y concluimos nuestro día y podemos decir, mira, estoy satisfecho con lo que hago. Eso es valioso y yo lo respeto y creo que es un tremendo aporte, pero también necesitamos crear profesionales, hombres y mujeres, que tengan esa capacidad de proponer, de hacer el startup, de tener la valentía de salir adelante, de ver cómo, no quiero quedarme en este trabajo el resto de mi vida, quiero
avanzar, y para eso tengo una carrera profesional, conozco el mercado en el que me estoy insertando, en este mercado, yo voy a pasar como junior, voy a trabajar, qué sé yo, como analista de datos algunos años, porque voy a aprender cuál es el core del negocio, y después con ese funcionamiento y con esa adquisición de cierto lenguaje, puedo después avanzar hacia otras áreas más creativas, donde puedo proponer, mantengo ese lenguaje, ¿no? Y de la parte dura y de poder interactuar, pero lo llevo más allá y puedo contribuir desde otros aspectos. Y para eso necesitamos tener profesionales que tengan la habilidad de saber dónde están en el mundo, saber dónde se ubican ellos, desde qué lugar vienen y hacia dónde quieren ir. Profesionales que sepan entender sepan entender que hay que leer el diario todos los días, hay que informarse para poder ver hacia dónde va el país, no en 3 meses, sino que en 5 meses, hacia dónde vamos, ver las oportunidades en el futuro. Y tienen que atreverse a dar esos saltos, a seguir con educación continua, a participar, a seguir formándose, porque tenemos que ir adquiriendo nuevas habilidades constantemente, sobre todo en las habilidades duras, pero también Claro, porque en hay un, capacidades de hay un- liderazgo. hay un fenómeno de creciente obsolescencia muy veloz del conocimiento duro, ¿no? Muy, muy rápido, muy rápido. O sea, yo terminé mi doctorado el año 2016, después de pasar más de 20 años entre que entré al colegio, hice la universidad, el pregrado, múltiples magísteres y el doctorado. Y del 2016 al 2020 yo ya estoy obligada a aprender nuevas habilidades, porque esas cosas que aprendí hace 4 años atrás ya no son suficientes para mantenerme en el nivel de competitividad que necesito. Imagínense si nosotros necesitamos más, y eso que yo soy profesora, y al final hay cosas de los libros de textos que evolucionan lento. Imagínense aquellos profesionales que están dedicados al área de la informática, del análisis de datos, de la creación de inteligencia artificial, todo lo que es tecnologías de la información, que son áreas fundamentales para el desarrollo de Chile y del mundo. Ahí se están obteniendo, necesitan certificarse todos los años con alguna herramienta nueva. ¿Y Pero desde tienen que dónde se saber cuál es el parte? kit. ¿Desde dónde se parte en ese desafío? Porque en general este es un país bastante provinciano y siempre enfocado a tú haces tu pega, ¿no? En general, en todos los Ay, sí. estratos y en todas las profesiones. Es, es difícil cambiarse, ¿no? Es difícil como reinventarse sobre todo cuando las cosas están bien y uno como que se siente cómodo. Es difícil porque el proceso de reinventarse significa cambio, significa esfuerzo. No sé si tengo la solución al problema, pero hoy día vemos que, no es, que las carreras no duran, los primeros años laborales son cortos, son cortos, uno va a estar 1 año en la primera trabajo, 2 o 3 años en el segundo, después puede ir a estudiar afuera, o después puede sumarse a alguno de los diplomados nuevos que tenemos en la facultad, que estamos haciendo cosas bien creativas y bien novedosas. Salir, creo que aquellos que pueden y que sus áreas de formación lo permiten, o sea, lo valoren, creo que salir es fundamental para poder ampliarse. Salir, no necesitan ir a Europa o a Estados Unidos, pero ir a países vecinos con los cuales tenemos convenios, o irse a pasear a países amigos de mentalidades similares, como lo podría ser Australia, Nueva Zelanda o Canadá, con los working holidays que tienen nuestros estudiantes. Yo creo que eso abre el mundo. Ahora, eso es difícil para nuestros alumnos que vienen normalmente claro, de un chilito que es provinciano. Seguimos teniendo esa actitud como bien, bien provinciana, de que estamos cómodos en nuestro espacio y no viajamos, no salimos tanto. Es un país, claro, es un alma conservadora, si tú quieres, de alguna manera, un alma... Bien adversa al riesgo, claro, porque cualquiera de estos cambios implica salir con una mochila y los 3 pilchas que me deja subir al avión y irme a cambiar a un mundo donde no conozco a nadie, es duro. Ahora, genera habilidades que son valiosísimas, ¿no? Porque una de las desventajas que tenemos en Chile es que nuestro provincialismo hace que
claro, nos cuesta mucho abrirnos espacios. Si uno no fue al colegio tal y cual, o no salió de la universidad esta o esta otra, cuesta mucho abrirse espacio meritocráticamente. Y a veces es más fácil ser profeta en otra tierra y salir y generar, como uno no conoce a nadie, Claro, generar esas habilidades. te obliga a rascarte con tu uña, a interactuar con... Y no todas las sociedades son tan llenas de nepotismo como la nuestra. La verdad es que no son todas tan así. No todas son mejores tampoco. Pero uno de los ámbitos, por ejemplo, donde hay un espacio para insertarse, que nos recomendaron hace poco, no estábamos en un proceso de plan estratégico institucional, desarrollando con todo el espíritu que está haciendo la universidad de modernizarse en este momento. Y una de las áreas que se nos recomendaba era de las empresas multinacionales, que tienen un espíritu mucho más meritocrático de inicio, conocen menos gente y son generalmente empresas grandes, entonces necesitan contratar volúmenes más grandes de los que permite el compadrazgo. Y ahí son espacios donde nuestros alumnos podrían insertarse bastante mejor, rompiendo barreras de ingreso que a los cuales tal vez se hagan más difíciles en Chile. Ahora, para eso tenemos sí o sí el desafío de mejorar nuestros niveles de inglés, que son fundamentales para trabajar en ese tipo de instancias. El Estado también, el Estado tiene espacios meritocráticos bastante fuertes en algunas áreas, y yo he tenido alumnos que han quedado por procesos de concursos y con buenas recomendaciones, también y muy bien insertos en la Agencia de la Calidad de la Educación o en el INE, o en distintas como instancias así que permiten después el crecimiento, pero no quiero que se queden pegados ahí, ¿no? Quiero que partan por ahí, que hagan su esfuerzo por conocer, por aprender, y por los primeros años salir a aprender y a generar habilidades, y después utilizar esas habilidades para sus propios intereses, para desarrollar esos intereses. Ahora, por eso es fundamental, una de las cosas fundamentales que tenemos que hacer en nuestra universidad y en Chile en general, es el desarrollo del análisis crítico. Lo que tenemos delante nuestro no es lo que tiene que ser. Podemos mejorarlo, podemos cuestionarlo, podemos proponer reformas, y para eso tenemos que ayudar a nuestros alumnos a reconocer esa potencia, Ahora, ¿no? A reconocer el sistema educacional en Chile en general castiga eso. Tenemos una formación desde muy pequeño a estandarizarnos en respuestas correctas o incorrectas, ¿no? A pensar por nosotros mismos y menos criticar al profesor, al autor, no sé, a la fuente de opinión oficial. Ahora, las nuevas generaciones son mucho más indóciles, pero que todavía estamos muy lejos de potenciar eso como se potencia en los países realmente desarrollados. Ahora, uno de los efectos colaterales positivos que tiene la pandemia es que en términos de cómo hacemos educación universitaria, hemos estado obligados a revertir las salas de clase. Ya no podemos estar hablando 2 o 3 horas delante de un pizarrón y esperar que los alumnos tomen nota. Está por las lógicas propias de la interacción online, te estamos delegando más, estamos dándole más trabajos a los alumnos para que ellos después ellos miren los videos, hagan comentarios, revisen y estén escribiendo y estén proponiendo. Entonces, hoy día, por ejemplo, la PEP, la prueba en la cual uno llegaba y se sentaba 2 o 3 horas y se sentaba a escribir y había que responder exactamente lo que el profesor exigía, hoy día es muy difícil de hacer porque no los tenemos a todos y no podemos hacer evaluaciones sincrónicas. Entonces, mira, ¿qué es lo que nos queda? Nos obliga a ser creativos en la forma de evaluar. Y una de las formas que tenemos de hacer eso es que escriban ensayos, que redacten, que contesten una pregunta en forma crítica. Y la pandemia nos ha obligado a tener ese tipo de evaluaciones donde
no me importa si es que hay, si hay 5 amigos que se sientan y se juntan a debatir una respuesta, si cada uno me escribe su propia respuesta en sus propias palabras, ese trabajo en grupo después uno fue capaz de plasmarlo en su propio proceso, su propio producto, ¿no? Y ese producto cumplió montones de funciones. Hizo asociación, que los alumnos conversaran y discutieran y validaran. Después tuvieron que escribir, que es una habilidad fundamental en un día donde nos comunicamos casi todo a través de correo electrónico. Si no es por Twitter, como hoy día se hace política pública. Y los obliga a hacer análisis crítico y nosotros como profesores entonces tenemos que entregarles feedback, tenemos que entregarles comentarios respecto de esa evaluación. Y es una de las cosas que es súper valorable de rescatar de este tipo de crisis, ya que tenemos estas crisis externas que nos obligan a introducir cambios, muy a pesar nuestro. Este tipo de cosas podríamos sacarle un montón de provecho. Y bueno, sí, dime. Es fundamental hoy de este año aprovechar el año. Sí, yo sé que como yo soy madre de niños en edad preescolar y uno dice, bueno, ¿sabes qué? Lo doy por perdido el año, el próximo año tendrá que hacerlo 2 veces. Pero el problema es que aquellos que son más disciplinados o que tienen hogares que tienen más acceso a equipamiento han podido aprovechar este año. Y aquellos que son menos desfavorecidos, que son más desfavorecidos, que tienen más dificultades y que si son ellos los que se dan por vencidos, son los que más pierden, porque son los que se va a ensanchar la brecha. Bueno, pero con todo lo que cuentas, de alguna manera podríamos ponerle a esta conversación bendita pandemia. Me está poniendo contra la pared para que miremos y hagamos cosas de la manera que tradicionalmente las hemos hecho, de manera distinta a eso. Te quiero agradecer, Denise, tu tiempo. Un gusto. Muchas gracias a ti, Mirko, por dejarme hablar. No, pero feliz, por para eso estamos. Para escucharnos. Para poder compartir y para saludar a toda la comunidad. Y yo soy abierta a cualquier comentario, que me contesten, me escriban. Si hay algo en lo que puedo aportar, feliz de poder hacerlo. Gracias, nos vemos. Nos vemos en un siguiente programa. Chao, chao.